Un saludo en el nombre de nuestro Señor, mi querida familia de WTN y Radio Católica Mundial. Hoy vamos a viajar al norte. Vamos a ir a este país vecino, a Canadá, a la provincia de Ontario, donde tengo a un joven argentino, el señor Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo, bienvenido a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe, y para mí es una alegría y un honor también estar con usted en este programa y con todos los que nos están viendo y escuchando en tantos lugares del mundo. Oye, Pablo, tú sí que vives al polo opuesto de tu país. Argentina está al sur completamente y ahora estás, bueno, te faltó Alaska para llegar un poco más al norte, pero estás muy al norte, allá en Canadá. Ciertamente, sí, mire, aquí para que se dé una idea, aquí en la zona donde yo vivo tenemos unos entre 6 y 8 meses casi de invierno y luego Ajá. aquí las hojas de los árboles ya están cayendo completamente, o sea, el otoño ya casi que pasó y en cualquier momento tenemos nieve, así que es la realidad. Pero bueno, es como vivir en la Ajá. Patagonia, pero al revés. Como yo te comentaba, nosotros vivimos, mi familia y yo vivimos por casi 10 años en un lugar cercano, en Michigan, un estado que está pegado a la provincia de Ontario. Así que sé muy bien de lo que estás hablando, de esos inviernos larguísimos. Hasta mayo es cuando uno empieza a volver a ver el sol y salir otra vez los tulipanes y toda esta cosa, Pablo. Pablo, muchísimas Así es, gracias por Pepe. estar con nosotros. Y yo quisiera principiar porque dentro de aquí de Estados Unidos hay muchos hispanos que tienen familiares allá en Canadá. ¿Nos pudieras tú dar así un breve semblante cómo está la cuestión con esta pandemia en ese gran país, enorme país que es Canadá, Pablo? Bueno, aquí en Canadá, gracias a Dios, no ha golpeado tan fuerte como tal vez ha ocurrido en Estados Unidos, en España o en Italia. Pero aquí, sin embargo, hay una Ujú, situación muy grave y muchas veces decimos, Pepe, que los males del alma son más graves que los males del cuerpo. Y esa es la situación que estamos ujú, viviendo aquí en Canadá. Este gobierno de Justin Trudeau, el gobierno del Partido Liberal, ha resucitado, por así decir, una ley que nunca se había impuesto en la historia de Canadá, una ley de emergencia que la creó, de hecho, su padre, Pierre Trudeau, cuando fue primer ministro aquí de Canadá en los años 70 ujú, hasta principios de los 80. Es un gobierno de su ujú, padre que hizo un gobierno a favor de Castro, a favor de distintas dictaduras comunistas en África, en la China, en Camboya y demás. Y resulta que una de las cuestiones que este hombre, Pierre Trudeau, había legislado durante su gobierno es una ley de emergencia que le da el poder total al primer ministro. Su hijo, hoy en día, con la excusa del coronavirus, ha suspendido, por así decir, toda la actuación del Parlamento, el cuerpo legislativo, y están aprovechando esta situación para pasar una cantidad de leyes que atentan contra la familia, atentan contra el ser humano y que obviamente está siendo ocultada por los medios de comunicación que están bombardeando ujú, continuamente con el coronavirus como si fuera lo único que existiese en el día de hoy. Eh, Mire, si quiere le comento algunas situaciones que se ujú. están viviendo muy graves. Una de las cosas Ajá. que el gobierno está haciendo es ordenarle a la Corte Suprema para que se prohíba a nivel nacional todo tipo de asistencia médica, psiquiatra, psicológica a personas que padezcan algún tipo de trastorno de identidad de género, que personas que estén luchando tal vez con una atracción hacia el mismo sexo, que quieren buscar ayuda, que quieren salir de esa situación, están buscando Ujú, criminalizar y que se les quite la licencia médica de por vida a cualquier médico que trate de ayudar a esta persona. Le voy a dar un ejemplo simple para que la gente lo entienda. Cuando a una persona que quiera hacer un cambio de sexo, por ejemplo, toma ujú, hormonas sintéticas para tratar de transformar ese cuerpo, masculinizarlo si es una mujer o feminizarlo si es un hombre que quiere parecer mujer, eso tiene graves consecuencias físicas en la persona. ujú, Una de esas consecuencias ujú, físicas, por ejemplo, es que los niveles de estrógeno en el hombre, al ser el estrógeno una hormona totalmente ajena al cuerpo del hombre, al ser una hormona ujú, sintética, eso hace que la persona padezca un riesgo enorme de morir de un infarto al corazón. Entonces, si un cardiólogo le ujú, dice a un hombre que quiere autopercibirse como mujer, mira,
no puedes tomar eso, no lo sigas tomando porque eso te va a matar en cualquier momento. Bueno, lo que busca el gobierno de Canadá es que a un médico que diga eso se le quite su licencia médica de por vida, incluso cuando ese médico esté tratando de ayudar a la persona con su salud. Ese es un tema. Ujú. Otro tema gravísimo, a mí me parece gravísimo, es el tema de la eutanasia. Aquí en Canadá, Ujú. lamentablemente, se legalizó la eutanasia, se legalizó allá por el año 2015, no por el Parlamento, no porque la gente haya votado en un plebiscito, sino que la Corte Suprema sentenció que la persona tiene el derecho humano a matarse si así lo quiere. Y entonces la Corte Suprema le ordenó al Parlamento de Canadá que tenían 15 días para redactar una ley. Miren lo totalitario. Aquí en Canadá en estas cuestiones no tenemos democracia, no hay una separación de poderes. Es la Corte Suprema la que le ordena a el Parlamento a crear una ley. Y cuando estaban redactando esta ley, obviamente que los doctores, las asociaciones médicas, gracias a Dios, se opusieron y lograron algunos atenuantes. Seguimos teniendo la ley de eutanasia, pero lograron el atenuante de que no se podía practicar en niños y que no se podía practicar en personas que padecían algún trastorno de depresión, algún tipo de enfermedad mental, que tal vez la misma enfermedad lo lleva a la persona a desear terminar con su Ujú. vida. Y un médico dice, no, pero no podemos ofrecerles la eutanasia a esas personas cuando va totalmente en contra de los principios de la psiquiatría, de la psicología y demás. Entonces, el Parlamento hizo una salvedad que esas personas no podrían tener acceso a la eutanasia. Hoy en día el gobierno de Canadá, Justin Trudeau, ha pasado una orden para que se le dé la eutanasia a personas que padezcan de depresión, de algún tipo de enfermedad mental y también a los niños. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, lo cual es una locura. El mismo gobierno que dice defender las vidas imponiendo una cuarentena es el gobierno que quiere imponer la eutanasia, como está pasando en España también. Es patético esto que nos relatas, Pablo, porque realmente casi no tenemos noticias de Canadá, porque tú sabes que casi estos países se centran mucho en su propia situación, ¿no? Aquí lo que tenemos son noticias de cuántos infectados, cuántos muertos y cuánto, etcétera, pero no sabíamos mucho de Canadá, pero me deja a mí con la boca abierta prácticamente esto que tú me cuentas. Me viene a la mente una cita que me gustaría compartir contigo, porque yo creo que estamos viviendo esto que ya la Sagrada Escritura nos lo, digamos, nos lo avisó con tiempo. Y es en una de las cartas que le escribe San Pablo a uno de sus discípulos, a Timoteo. Y fíjate que ahora por lo que tú estás describiendo, me refiero a este cuerpo de gente que está aprovechando toda esta situación de la pandemia para crear todo este desorden. Dice aquí, es en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 3 al 5. Te lo voy a leer, pero prepárate porque oye la lista de lo que dice aquí, la palabra de Dios. Debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas, amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, lujuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, pero rechazan sus exigencias. Y termina este párrafo diciendo, apártate de esta gente. Pablo, esta lista que es muy dura, ¿no te parece que estamos viviendo en muchos sentidos este tipo de descripción que hace aquí Pablo a su discípulo Timoteo con mucho de la gente, y no solamente en Canadá, sino en muchas partes estamos viendo este tipo de desórdenes en la humanidad, ¿no te parece? Ciertamente yo creo que sí. Hay un conocido escritor, en mi opinión es el escritor más grande que ha dado la Argentina al mundo. Su nombre es el padre Leonardo Castellani. Él tiene un comentario al libro Sí. del Apocalipsis que de todo lo que yo he leído, no soy un experto en lo mismo, pero sí me interesa mucho leer sobre las escrituras y profundizar. Y de todo lo que he leído sobre el Apocalipsis hasta el día de hoy es lo mejor que he encontrado. Y es un libro que volví hace cuestión de 2 meses a releer. Él en un momento se pregunta, ¿estamos realmente
en la última época del fin del mundo? Y él dice, yo no lo sé, pero ciertamente que cada día estamos más cerca. Me parece una observación muy certera. Y leyendo este libro, a mí me parecía que esa interpretación estaba describiendo realmente en gran medida lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo de hoy. Una de las cuestiones que este padre Castellani nota en el texto del Evangelio, recordemos que él era doctor en filosofía, doctor en psicología y doctor en Sagradas Escrituras, una persona cultísima. Él fue declarado doctor de la Iglesia, no en el sentido como lo es Santa Teresa de Ávila o Santo Tomás de Aquino, sino en el sentido de que su voz tenía una voz magisterial, en un título que se solía dar en el pasado, eso no es algo que se use más, por el Papa Juan XXIII. Y una de las cuestiones que él dice es que la palabra anticristo significa no alguien que está solamente en contra de Cristo, sino que en el griego anti significa una imitación, es otro Cristo. Y así como el anticristo será una imitación de Cristo y por eso engañará a muchos, también a lo largo de la historia hay una especie, y eso es el modo como lo relata el libro del Apocalipsis, tenemos una repetición de siete eventos que van ocurriendo, simplemente que el libro va profundizando cada vez más al modo de una espiral, vamos profundizando y va repitiendo las mismas historias, pero cada vez con más datos. Una de las cuestiones que él dice es que todas las épocas tienen alguien que es una imagen del anticristo, tienen personajes malignos que están empecinados en engañar al pueblo de Dios. Y leyendo este libro en este contexto de la pandemia, a mí me pareció impresionante y me dio una claridad única realmente, porque el padre Castellani dice, nosotros entendemos el Apocalipsis a medida que vamos viviendo la historia. Y las profecías, y eso también lo decía Juan Pablo II, las profecías se entienden solamente cuando se cumplen, ¿cierto? Y uno dice, bueno, aquí hay ciertamente a nivel global un intento por imponer lo que nosotros llamamos una ideología progresista. Una ideología que niega no solamente la existencia de Dios, como lo hablábamos ese día cuando tuvimos la entrevista en la radio, pero niega también la existencia del ser humano. Y le da al ser humano esa capacidad absoluta y total de ser como Dios, de decidir no solamente lo que quiere hacer, como fue la tentación del Edén, sino la decisión de decidir qué es lo que uno quiere ser. Que eso es la ideología de género, darle el poder a la persona para decir yo quiero manifestarme como hombre o como mujer o como un perro o como un gato, por medio de mi orientación sexual, una libertad absoluta, una libertad sin ningún tipo de contexto biológico, de contexto genético, de contexto realista, de contexto moral, olvídese. La moral es lo primero que tiran al tacho, ¿no? Y ciertamente que esas palabras del gran apóstol San Pablo, que usted acaba de leer a Timoteo también, que recordemos que era un obispo, son realmente un llamado a abrir los ojos y darnos cuenta que vivimos en un tiempo de iniquidad, como dice también la Escritura. Y debemos estar muy atentos también. Es muy cierto. La palabra que usaste es muy acertada. Hoy día esta tentación es que serán como dioses. Y lo que nos pregonan todas estas filosofías y estas corrientes malignas es situar al hombre en el lugar de Dios y, como tú dijiste, a Dios echarlo al bote de la basura y dejarlo a un lado. Es decir, Dios ya no lo necesitamos porque ahora el hombre es quien decide lo que tiene que hacer. Pero fíjate que la libertad es un Dios precioso que Dios nos dio. El problema es que ahora estamos usando esa libertad para un libertinaje. O sea, un uso totalmente contrario a lo que tiene que ser la libertad, que la libertad tiene que ser para el bien, no para el mal. Pero desgraciadamente lo estamos viendo. Y el caso que tú mencionas, por ejemplo, de este actual primer ministro en Canadá, es un caso perfecto, ¿no? Con la libertad que él tenía para digamos, gobernar, ha usado el libertinaje, ha impuesto esta situación de emergencia para hacer completamente lo que en otras circunstancias tendría que consultar al Congreso o lo demás. O sea, estamos viviendo tiempos muy, muy terribles, Pablo. Y algo que a mí a veces me preocupa es ver a cuántos católicos, ahora vamos a hablar de nuestra gente, que no se dan cuenta o que caen engañados por estos cantos de sirenas y piensan que un país progresista o un país liberal es hoy día lo mejor, porque le ponen la palabra progresista, liberal. Y no nos damos cuenta que estamos yendo hacia atrás, Pablo. Nos estamos deshumanizando. No nos estamos humanizando más, nos estamos deshumanizando por esto mismo que tú acabas de describir, ¿no?
el matar a nuestros niños, matar a nuestros ancianos, matar a nuestros enfermos, simplemente porque lo que dijo tantas veces también el Papa Francisco, el descarte, ¿no? Lo que no sirve, que se acabe, que se muera. Es terrible la situación y me preocupa mucho oír de un país que teníamos pues una imagen como era un país de apertura como Canadá, la situación que nos acabas de describir, Pablo. Es terrible, ¿verdad? Uy, ciertamente, Pepe. Y esta historia es una historia larga también, la de Canadá, no es algo reciente. Canadá es un país que a nivel de medios de comunicación, usted decía hace un ratito, no se escucha mucho qué pasa en Canadá. Bueno, en Canadá tampoco se escucha de lo que ocurre en Canadá. Aquí en Canadá las noticias están siempre enfocadas en los Estados Unidos y así es como trabaja el maligno. El maligno trabaja siempre en la oscuridad. ¿Eso cómo se traduce, por así decir, en el mundo de la televisión, en el mundo de los medios de comunicación? Simplemente no informando. Porque esa es la realidad. Los medios de comunicación, y yo soy muy reacio a los medios de comunicación, yo, Pepe, jamás he tenido televisión en mi vida. De los pocas cosas que yo veo, las busco en internet. Y yo por eso siempre, cuando a mí me invitaron de EWTN para hacer esta charla, acepté inmediatamente porque dije, lo bueno que hay que apoyarlo, lo poco bueno que hay. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hoy en día simplemente usan de la información que ellos les sirve para tratar de dirigir nuestro pensamiento, nuestra voluntad en una dirección determinada. Por eso hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, no hay que dejarse lavar el cerebro al respecto. Lo de Canadá no viene de ahora. En Canadá recordemos que nuevamente el papá del actual primer ministro, Pierre Trudeau, en el año 1967, él hizo un cambio en el Código Penal de Canadá por el cual redefinió la noción de persona humana. Aquí en Canadá, para ser sujeto uno de la ley, se dice que persona humana, mire lo que le voy a decir, es todo aquel que ha salido completamente del vientre de su madre, más allá de lo que diga la ciencia y la religión. Lo cual a mí, cuando yo lo leí por primera vez en el año 2013, a mí me pareció una burla decir, más allá de lo que diga la ciencia, más allá de lo que diga la religión, persona humana en Canadá es todo aquel que ha salido completamente del vientre de su madre. ¿Cómo eso se ejemplifica, por ejemplo, en la legislación? Que aquí en Canadá es el único, uno de los pocos países en el mundo, yo creo que Cuba es el otro, y la China es el único país en Occidente, por así decir, de tradición cristiana, que no tiene ningún límite, absolutamente nada, con respecto al aborto. Conozco casos aquí en Canadá de jóvenes que han sobrevivido a abortos. ¿Por qué? Porque al momento en que nacían les inyectaban una solución salina en el cerebro para quemarles el cerebro y que se mueran esos bebés. Y muchas de esas chicas han sobrevivido, hoy en día tienen parálisis cerebral, tienen algún tipo de problema físico, pero son un testimonio vivo de que aquí en Canadá el aborto es una barbarie y no se le puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la ley dice que persona es todo aquel que haya salido del vientre de su madre. Si un niño, entonces muchas personas me han preguntado, ¿qué pasa si un niño, por ejemplo, nace parcialmente, lo que se llama el aborto parcial? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es lamentable. Y no solamente eso, sino que tenemos las estadísticas oficiales del mismo gobierno que dicen cuántos abortos parciales, cuántos abortos en el momento del nacimiento se hicieron, que es un asesinato, le llaman aborto por un eufemismo. Es un asesinato a sangre fría. Aquí en Canadá tenemos en promedio 101.000 abortos por año en un país de solamente 35 millones de habitantes. Es tremendo realmente. Ahora, Pepe, no significa que todos los abortos que se hacen en Canadá sean de gente de Canadá. Canadá, al no tener ningún tipo de ley de restricción, se ha convertido también en un lugar de turismo de aborto, como lo quieren hacer en la Argentina. En la Argentina quieren legalizar una ley del aborto que le dé ese derecho, como dicen ellos, a toda mujer más allá de su lugar de residencia, de ciudadanía, de condición legal en el país. Y es lo que obviamente que las grandes multinacionales como Planned Parenthood están buscando. Es una manera de sacarle dinero a los gobiernos por medio de la legalización del aborto y que sea un aborto que esté cubierto por el servicio de seguridad social como es aquí en Canadá, que lamentablemente los abortos en Canadá se pagan con nuestros impuestos. Es terrible esta situación y creo yo, Pablo, de que Dios va a clamar. Dios no es un Dios de vengativo, pero es un Dios justo. Y a veces nos olvidamos de esa situación y siempre pensamos que solamente vemos a Dios como un Dios de misericordia, lo cual lo es.
es absolutamente misericordioso, pero también es un Dios justo. Y todo esto que estamos hablando, Pablo, esto atenta contra Dios, o sea, vamos contra el plan de Dios, contra la creación de Dios, contra lo más sagrado que Dios puso en este planeta, que es la vida humana, ¿no? Entonces, todos estos atentos que se están haciendo, estamos pecando contra el primero de los más grandes mandamientos y el quinto. El primero, amarás a Dios, y el segundo, el quinto, que es no matarás. Hemos abolido totalmente. Tú sabes, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la iglesia de Alemania, la iglesia católica de Alemania, que quieren romper prácticamente con la iglesia católica apostólica porque quieren una iglesia liberal, donde todo esto que tú acabas de mencionar pase a ser normal. Ya no le llamemos pecado al pecado, sino que ahora día lo que el hombre decide hacer, eso es lo correcto. Hemos caído en esa falacia que el diablo nos ha tendido, que en aras de esa libertad que hemos hablado, nos ha llevado a un libertinaje que nos está destruyendo completamente, Pablo. ¿Cómo es la situación de la Iglesia Católica en Canadá? ¿La Iglesia tiene alguna voz para tratar de alertar esta situación? ¿Lo puedes hablar con toda confianza? Sí, mire, Pepe. A ver, le voy a comentar una anécdota primero antes de responder esa pregunta. Resulta que hace un tiempo fui al Parlamento de Canadá y en la entrada del Parlamento había un hombre mayor que decía: aquellos que decidieron matar a sus hijos en el vientre están siendo asesinados hoy en día por sus hijos. La paradoja, esa paradoja, ¿no? El que atenta contra Dios, la misma naturaleza lo termina castigando. Aquellas mismas personas que en los años 60, 70 luchaban por el aborto, hoy en día están padeciendo la ley de la eutanasia en Canadá. Es una paradoja, ¿no? Son cuestiones de la vida. Y a mí me pareció muy certera esa frase. Con respecto a lo de Alemania, hay un problema teológico de fondo también dentro de la Iglesia Católica. No olvidemos que fueron los teólogos alemanes los que introdujeron la visión relativista, la visión progresista dentro de la moralidad. Bernard Haring, que fue gran profesor de teología moral, un hombre moralmente hereje, podríamos decir, con todas las letras de esa palabra. Bajo este hombre estudiaron la mayoría de los obispos en los Estados Unidos y también en Canadá. Entonces, en Canadá tenemos un problema gigantesco dentro de la iglesia, lamentablemente. Y cuando digo dentro de la iglesia, estoy hablando en el laicado, porque es un laicado mayoritariamente progresista, liberal, muy parecido a la situación de Alemania. Tenemos una jerarquía episcopal aquí en Canadá, lamentablemente, que está callada porque no tiene autoridad moral, porque no es consciente, yo creo, de esa obligación de profetizar. Profetizar, ¿qué significa para un obispo? No significa decir el futuro, porque eso es un don que solamente Dios lo da. Profetizar significa predicar la verdad, en primer lugar. Eso en Canadá, lamentablemente, no lo tenemos. Aquí en Canadá tenemos parroquias, Pepe, que tienen la bandera LGBT dentro de la iglesia, en vez de tener la del Vaticano. Que no tengan ninguna bandera si no quieren, pero tienen la bandera LGBT en una clara afirmación de que esa es la ideología. Entonces, ¿tenemos excepciones? Sí. ¿Hay sacerdotes buenos como en todos lados? Ciertamente que los hay. Pero lamentablemente aquí en Canadá son pocas las voces que se levantan ante este totalitarismo progresista y lamentablemente eso también hace que el resto de la iglesia se enfríe. Un sacerdote dominico, muy amigo mío, él me decía que el problema de la iglesia en Canadá y de los católicos, recordemos que la mitad de la población es católica en Canadá, el 50%. Recordemos, él decía, el problema comenzó con el clero. Fue el clero el que predicó la anticoncepción. Fue la conferencia episcopal la que se reunió en una reunión plenaria en la ciudad de Winnipeg y rechazó en colegialidad, por así decir, rechazó la Humane Vitae de Pablo VI. Entonces, ese es el problema de la iglesia en Canadá. Es una iglesia cismática. Es una iglesia cismática en el sentido en que ellos rechazaron la enseñanza del magisterio y nunca, lamentablemente, la Conferencia Episcopal de Canadá se ha retractado de ese error. De hecho, hubieron muchos católicos que cuando vino Juan Pablo II en varias ocasiones a Canadá, le pidieron a la Conferencia Episcopal que se retracte públicamente, porque si la Conferencia Episcopal firmó un documento públicamente requiere entonces que se retracten de haber rechazado la enseñanza magisterial. Por eso también es un problema serio, es la mentalidad anticonceptiva la que está dañando a la Iglesia de Canadá. ¿Por qué no hay vocaciones? Porque los seminarios de Canadá, por ejemplo, aceptan a homosexuales.
El rector del seminario de London, aquí en Ontario, cerca de Ann Arbor, donde usted vivía, hace poco en una entrevista le preguntaron si la iglesia aceptaba homosexuales, porque claro, el Papa Benedicto había dicho que no se podían aceptar. Y él dijo, bueno, aquí en nuestro seminario no es lo único que consideramos. Hay otras cosas más importantes que la vida sexual de un seminarista. Entonces, a mí me parece una contradicción absoluta. Es una contradicción Ah, absoluta Dios mío. realmente del llamado al seguimiento total a Cristo. Y si tenemos una jerarquía entonces, que lamentablemente ha caído al lugar donde ha caído, que no hay ni siquiera, no tiene ni autoridad dentro de Canadá, es muy difícil entonces para el resto de la población levantarse y ser la voz de una iglesia prácticamente sin pastor, lamentablemente. Qué tristeza esta observación, Pablo, porque la iglesia está supuesta de ser ese faro, esa luz, ese punto de referencia de la verdad. Y si la iglesia, como tú dices, está callada, es como el perro que no ladra. Y hay muchos textos de la escritura que dicen, ay, me recuerda uno del profeta Ezequiel, creo que dice, si yo digo al malvado vas a morir y tú no alertas al malvado de su pecado, él morirá, pero a ti te pediré cuentas de su pecado. Pero si tú alertas al malvado y él cambia, él habrá salvado tu vida y tú la tuya. O sea, la iglesia tiene que ser una voz profética, tiene que ser un Juan Bautista. Nosotros no estamos juzgando, pero sí tenemos que hablar y denunciar el mal para que haya un cambio. Y cuando hay ese silencio de la iglesia, es terrible porque ha perdido lo que tiene que ser luz, faro, un punto de referencia donde encontremos la verdad. Pablo, tenemos que ir en unos momentitos a un muy breve corte para unos mensajitos, identificación de la planta, pero cuando volvamos quiero tocar contigo un punto también que tengo hace tiempo muchas ganas de traer aquí a EWTN y nunca lo he sacado, como hoy vamos a ponerlo sobre la mesa. Así que no se mueva de donde está. Pablo y yo nos vamos a quedar aquí, volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Bien, vamos a continuar con esta interesantísima entrevista y charla que tenemos con Pablo Muñoz allá en Ontario, Canadá, nosotros aquí en los estudios de Miami, pero unidos en Birmingham, Alabama. Pablo, hay un tema que es también muy controversial y mucha gente o está muy mal informada o no quiere tocar este punto, y es el tema de la homosexualidad. Quisiera empezar por la pregunta que todo mundo se hace. Una persona, ya sea un chico que tiene tendencia homosexual o una chica que tiene una tendencia al lesbianismo, o sea, una tendencia hacia el sexo opuesto, ¿es esto hereditario? Te hago la pregunta porque hay mucha gente que dice que esto es un genes que ya la persona trae y que eso ya no se puede remediar. O sea que mi primera pregunta es, ¿una desviación o una atracción hacia el sexo, al mismo sexo de una persona, puede catalogarse como algo hereditario? ¿Cuál es tu punto de vista? Tú que eres un experto en esta materia, Pablo. Mire, Pepe, es una pregunta muy interesante y ante la cual se ha dicho gran cantidad de mentiras. Una de las mentiras más grandes históricas que se han impuesto en nuestra época es afirmar al modo de justificación de que la homosexualidad o la atracción hacia el mismo sexo es algo natural, es algo genético, tiene una base en la constitución personal de cada uno de nosotros. Y eso no es así. Se han hecho cantidad de estudios, tanto en la genética clásica como en la genética molecular, que han desmitificado esta afirmación. De hecho, hay estudios muy importantes hechos pagos por fundaciones LGBT para tratar de encontrar ese gen perdido, y resulta el año pasado se publicó el estudio más grande que se ha hecho en la historia con más de 500.000 personas, en las cuales no descubrieron ningún tipo de variación genética entre personas que desarrollaron esta atracción y personas que llevan una vida heterosexual normal. No hay ninguna diferencia genética. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando hablamos de la atracción hacia el mismo sexo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores
en la vida de una persona que produce estos deseos homosexuales. Esto puede ser, por ejemplo, la ruptura de ese vínculo que debe haber entre un hijo y su padre, entre una hija y su madre, ya sea porque el hijo tiene una percepción negativa, el hijo se siente herido con respecto a la relación de su padre, se siente abandonado por una cuestión de hipersensibilidad, por una cuestión de que no hay un vínculo, porque el padre está muy ocupado, porque el padre no le dio a su hijo el amor que ese hijo necesitaba en esa etapa de su desarrollo psicológico y emocional. Tenemos heridas culturales, por ejemplo. ¿Qué significa una herida cultural? Un niño, Pepe, cuando está desarrollándose, madurando psicológicamente, afectivamente, emocionalmente, intelectualmente, el niño tiene que pasar por un proceso que se llama de sociabilización. Y ese proceso de sociabilización es clave y es importantísimo para el futuro de su propia vida, para lo que podemos decir el poder terminar sus estudios, trabajar, formar una familia, integrarse en una sociedad. Eso prácticamente se juega entre los 3 y los 7 años de edad, ese proceso de sociabilización. Y si ese niño en esa etapa tiene un problema por el cual es rechazado por sus compañeros de grupo, por su clase, por aquellos niños del kinder, del primer grado, ese niño entonces comienza a retraerse sobre sí mismo, comienza a victimizarse. El victimizarse manifestado en nadie me quiere, por ejemplo, todos me rechazan, no tengo amigos. Es algo muy común en personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Una historia de rechazo, una historia de haberse encerrado a sí mismo, y un día encontraron finalmente esa comunidad LGBT que los abrazó, que los aceptó tal cual es como eran, y donde se sienten, ellos creen felices, ¿no? de vivir en un entorno así. Entonces tenemos esas heridas culturales, insultos, tenemos el abuso sexual. No olvidemos que el 86% de hombres homosexuales confiesan que fueron abusados en la infancia. Hay realmente una correlación que no podemos evitar. ¿Y cómo puede afectar el abuso sexual en la infancia? De muchas maneras. Hay hombres, por ejemplo, que fueron abusados sexualmente en la infancia, y eso no quiere decir que sean homosexuales o que desarrollen la homosexualidad. Pero si se dan otros factores presentes, eso puede afectar gravemente realmente a ese desarrollo emocional de la persona. Hay jóvenes que fueron abusados sexualmente y es tal la vergüenza que sienten de haber sido abusados que tratan de convencerse a sí mismos de que son homosexuales. Porque si son homosexuales ya el abuso sexual no sería tan grave, por ejemplo. ¿Sí? Existe el caso en el cual el mismo abusador trata de convencer al joven de que es homosexual. Y eso crea un nivel de culpabilidad gigantesco. En la Sagrada Escritura tenemos el principio básico de discernimiento, que es algo que se usa mucho en la psicología y en la psiquiatría, aunque muchos no lo saben que esto proviene del Evangelio, pero viene de ahí. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? Significa que una conducta humana, significa que algún tipo de atracción, por los frutos vamos a ver si el hombre, si la mujer lleva a cabo esa atracción que está experimentando. Por los frutos nos vamos a dar cuenta si eso es algo saludable para la persona o no. Fue una de las cosas que yo traté y aquí lo voy a mostrar. Yo tengo este libro contra la ideología de género, Atrapado en el cuerpo equivocado. En el capítulo 3 yo me hago esa pregunta. Por los frutos lo conoceréis. Si realmente la homosexualidad, la atracción homosexual fuese algo saludable para la persona, liberador, manifestación del amor, tendríamos que tener niveles psicológicos de salud mental altísimos. Sin embargo, no es para nada así. Tenemos los niveles más altos de suicidio, los niveles más altos de drogadicción, los niveles más altos de alcoholismo, los niveles más altos de depresión y de ansiedad. Entonces los frutos nos están diciendo que aquí hay una cuestión que necesita ser sanada. Déjame te hago una pregunta. Este mismo panorama que nos has descrito en cuanto a los chicos varones se aplica igual hacia las chicas. O sea, ahí sería la figura de la mamá, la que sería la figura determinante en esa falta o en esa incomprensión. O sea, sería el mismo patrón, solamente que aplicado en la parte femenina. ¿Es así correcto, Pablo? Ciertamente, aunque tal vez los mecanismos por los cuales esto se produce no sean los mismos. Por ejemplo, en la mentalidad o en la psicología de una mujer que ha caído lamentablemente en la ideología feminista, siempre tenemos en general una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento,
de haber sido rechazadas por el padre, por eso estas mujeres comienzan a patologizar esa relación con el papá y luego la reflejan Ujú. en todos los hombres. Por eso de la muerte del patriarcado, de perseguir al hombre, el hombre como ese opresor. Y entonces ahí se da lo del vínculo con la madre, porque esas mujeres, esas niñas, esperaban que la madre las defendiera, que las protegiera, que les diera el amor. Y muchas veces las madres Sí, ocultaron eso y en vez de sí. haberlas acompañado y demás, las dejaron solas. Un caso clásico que me ha tocado tantas veces lamentablemente tratar. Chicas que fueron abusadas sexualmente por un tío, por el papá, o abusadas físicamente, agredidas, y la madre tapaba todo. La madre hacía como una vista ciega. Porque muchas veces pasa eso en nuestras familias. Muchas veces en nuestra familia estamos pasando por situaciones tremendas, pero a veces preferimos ignorar ese monstruo, ese dragón. ¿Por qué? Porque el reconocer ese dragón significa que tenemos que tomar medidas. Y muchas veces hay gente que Claro. lamentablemente prefiere el camino fácil, que es el ignorarlo. Y eso después trae grandísimos problemas en la familia. Sí, eso es muy cierto, porque muchas veces cuidamos más el qué dirán que no el sacar cosas a la luz y tratar de encontrar la solución. Y ese querer no afrentarnos al qué dirán, ya lo estás tú poniendo clarísimamente, puede traer consecuencias muchísimo más graves que no el ventilar una situación cuando hay tiempo de ventilarlo y de buscar la ayuda necesaria. Este problema, te digo, es muy útil porque yo sé de familias que cuando descubren en un chico una situación como repito, la tendencia al sexo masculino o una mujer hacia el sexo femenino, homosexualismo o lesbianismo, no saben qué hacer o lo que es peor, las condenan y encima quieren como echarles fuera y eso creo que eso agrava todavía más el problema, ¿verdad, Pablo? Ciertamente, porque de fondo, y esto todos los que estén escuchando tienen que grabarse esto en su corazón. De fondo en las cuestiones de homosexualidad hay un problema de vínculo, un vínculo herido entre el hijo y su padre, entre la hija y su madre. Y eso, ¿cómo se sana? Se sana por medio del amor, por medio del amor. El Ajá. amor es increíble como sana todas las heridas. De hecho, en la psicología y en la psiquiatría, lo que uno hace es ayudar a la persona a desarrollar esas capacidades que tal vez no están para que pueda aprender a amar, para que ame, porque solamente en el amor se encuentra la libertad total. ¿Sí? Como decía nuestro Señor, Ujú. la verdad nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad y la realidad de la persona? Muchas veces tenemos que aceptar nuestra vida, tenemos que escaparnos siempre de la victimización. Y cuando una familia se encuentra ante esa realidad dolorosa, triste, terrible, temible para muchos padres de un hijo que sale del closet o una hija, lo peor que le pueden hacer a ese hijo es echarlo, rechazarlo, porque ese hijo lo que está haciendo inconscientemente es gritar por amor. Ese hijo necesita el amor de su padre, necesita el amor de su madre. Y tal vez los padres me dirán, pero Pablo, nosotros le dimos todo a nuestro hijo. Pero ¿qué pasa? El hijo no lo percibió así. Porque hay muchos papás, Pepe, Mm. que tal vez, como decimos en Argentina, se rompen el lomo por su familia, trabajan, pero sin embargo tal vez no están nunca en la casa porque se la pasan trabajando. Eso pasa mucho, a mí me ha pasado mucho con matrimonios mexicanos cuando vivía en los Estados Unidos, que dejaban a los niños en México, se iban a los Estados Unidos por sus hijos, un sacrificio Ujú. enorme, un sacrificio realmente que Ujú. manifestaba el amor de sus padres por sus hijos, pero recién a los 15 años traían a la niña. Y me pasó muchas veces que venían los papás con la niña que ni siquiera los reconocía como padre, la niña que ahora decía que era lesbiana, la niña que era rebelde. Y eso era un grito de la niña acusatorio a los padres. Ustedes me abandonaron en México y me dejaron sola. Y ahora me quieren traer aquí Ujú. para reparar. Me traen a un país desconocido, me traen una lengua que no sé hablar, me llevan a un high school donde todos me hacen bullying, donde me rechazan, donde hay mucha violencia, porque recordemos, mucho de nuestra gente hispana no vive en los mejores lugares en los Estados Unidos y no tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a los mejores colegios. Muchas veces nuestros jóvenes terminan en los peores colegios donde hay mucha violencia, donde hay mucha droga. Y recordemos, una Ujú. niña que viene de Chihuahua, una niña que viene de Oaxaca, de un lugar paradisíaco, se encuentra de repente en una jungla, como podría ser una escuela del Bronx, Sí. y entonces esa niña naturalmente, psicológicamente va a atravesar por una crisis muy grande que puede ciertamente desembocar en una especie de atracción hacia el mismo sexo, de rebeldía y demás. Entonces,
Muchas veces los padres hacen mucho por los hijos, pero no se trata de hacer lo que uno quiera, sino de lo que los hijos necesitan de uno, que es especialmente el amor. El amor lo sana todo y cuando el amor falta, sí o sí, lo vamos a pagar. Es parte de la condición humana. Pablo, creo que más claro no canta un gallo. Lo que tú nos estás develando, creo que para mucha gente es algo nuevo, que estos problemas que muchas veces atacamos o le echamos culpa a la juventud, muchos son problemas familiares que los padres hemos propiciado por haber fallado en el papel que Dios nos dio de crear. Porque yo lo digo muchas veces, estos hijos que Dios nos dio, antes que ser mi hijo, son mis hermanos en Cristo. Y yo tengo una obligación de trabajar con estas criaturas como hermanos en Cristo que Dios me ha puesto a mi tutela para crear en ellos buenos hombres y buenas mujeres. Entonces muchas veces echamos la culpa, apuntamos con el dedo, como yo digo muchas veces, apuntamos así y no nos damos cuenta que hay 4 dedos que vienen hacia acá, ¿no? O sea que es un problema familiar. Ahora, la pregunta que te hago, porque estoy seguro que todas las gentes que están con nosotros en esta tarde están haciendo, ¿hay cura para el homosexualismo? ¿Hay cura para el lesbianismo? Miren, una cosa que hay que notar bien es que en definitiva no hay que entender a la homosexualidad o al lesbianismo como una enfermedad, sino que es un síntoma. Es un síntoma de algo más profundo, de una herida que surge en algún momento de la infancia, en algún momento de la juventud, y esa herida en las personas se manifiesta de muchas maneras. Se puede manifestar con la promiscuidad, se puede manifestar en la vida más adelante una persona que esté casada, que sea heterosexual y se manifiesta con la infidelidad, se puede manifestar con la drogadicción, se manifiesta con el alcoholismo y en algunas personas por una cuestión de hipersensibilidad y de percepción se manifiesta como una atracción hacia el mismo sexo. Comienzan a buscar en la otra persona lo que ellos nunca tuvieron porque desean cerrar esa etapa. Es como una tendencia natural, por así decir, a cerrar esa etapa psicológica y afectiva para poder madurar y poder crecer como persona humana. Por eso estas personas muchas veces lo perciben como algo natural. Ellos dicen, yo siempre fui gay, yo siempre fui lesbiana. ¿Pero por qué es eso? Porque tal vez de niños incluso comenzaban a buscar en otros niños el cariño, la compañía que no recibían de sus propios padres. O que los padres tal vez por tener otro modo de ser. Recordemos esto, cada persona tiene un lenguaje del amor que es distinto. Hay personas que son más afectuosas y hay personas que no son afectuosas. Y en muchos casos las mamás me han dicho y reconocen que el papá tal vez es un hombre que no manifiesta sus afectos. Es un hombre que tal vez ama mucho, pero no lo va a manifestar dándole un abrazo al niño, dándole un cariño, dándole un beso, acompañándolo. No. Y entonces eso puede crear una herida en ese niño. Pero la gran pregunta es esta que usted me hizo. ¿Es posible realmente superar esa atracción hacia el mismo sexo y sanar esa herida? Sí, siempre es posible. De hecho, yo los invito a todos, si quieren ir a mi canal de YouTube, me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta o también en mi página web pablomunoziturrieta.com, donde tengo todo un curso que he desarrollado, es gratuito, está ahí, pueden ver todos los videos, para acompañar a papás en este proceso. Es un proceso de 12 pasos que deben seguir los padres para acompañar a su hijo y ayudarlo en la medida de lo posible para salir adelante y alcanzar esa plenitud como hijo de Dios también. Pero como decíamos más temprano, en definitiva, como decía usted, pasa por los padres cambiando hábitos personales. Porque tal vez como familia, nosotros recordemos algo. Esta mañana estaba leyendo un libro de un gran, ¿dónde lo dejé? Bueno, no lo tengo aquí conmigo, de un gran escritor estadounidense, Fulton Sheen. Fulton Sheen, un hombre al cual admiro, Monseñor Fulton Sheen. Él estaba leyendo en este libro, decía, en el matrimonio, no existe el matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque el matrimonio siempre es la mitad, y no es la mitad de la manzana con la mitad de la otra manzana que se une, no, es la mitad de una naranja con la mitad de una cebolla que se unen, y nunca van a lograr ese fruto perfecto. Por eso siempre tenemos que trabajar, siempre tenemos que tener ese esfuerzo realmente de alcanzar esa unidad que solamente, dice él, se va a alcanzar cuando tenemos ese ideal en Dios. Solamente tendiendo hacia Dios, eso es lo único que vamos a coincidir, dice él, completamente. Y por eso el trabajo matrimonial también pasa por eso, decir, bueno, somos imperfectos, ningún hijo viene con un manual, nadie. Recuerdo una amiga mía en Washington tuvo mellizos y ella me decía, un día los fui a visitar y era un desastre la casa y ella me dice, ojalá estos niños viniesen con un manual
como cuando compramos una motosierra o una máquina de cortar el pasto, ¿cierto? Al niño hay que descubrirlo y hay que conocerlo. Pero ¿cómo lo vamos a conocer, Pepe? Y eso usted lo sabe también con su experiencia y su familia y demás. Pasando tiempo con ellos. Los padres tienen que pasar tiempo con sus hijos, los tienen que conocer, tienen que dejar que los hijos les cuenten sus historias, sus problemas, sus dificultades. Si a ustedes, a ese niño, no lo acostumbraron a pasar tiempo con ustedes a los 2, 3, 4, 5 años, no pretendan que a los 15 venga la hija y les cuente sus problemas, porque no van a ser Claro. ustedes esa conexión, esa voz, ese oído. Hace poco alguien me envió un cartoon, como decimos en Estados Unidos, de un hombre. Viene la niña de 2 años con una flor a mostrarle al papá y le dice, papá, papá, y el hombre la mira y le dice, no, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado. A los 15 años viene el hombre y le dice, hija mía, y la hija ahora parece un rinoceronte feminista, pañuelo verde del aborto y demás, y le dice, muerte al patriarcado. Claro, porque muchas veces son heridas que sin querer nosotros causamos en nuestros hijos. Tal vez es un detalle, tal vez es un detalle de no haberle escuchado, de haberle dicho, estoy ocupado, sal de acá, cuando tal vez es en ese momento que mi hijo me necesitaba y es la oportunidad que Dios me daba a mí también para ser ese padre para ese niño. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo muy en Eh, cuenta también. con todo esto que estás compartiendo, Pablo, me recuerdo mucho aquella famosa entrevista en un avión regresando de un viaje apostólico del Santo Padre cuando le hicieron la pregunta sobre el homosexualismo, que dijo él la famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? Y creo que es una frase que tiene una profundidad enorme, Pablo, porque nosotros somos muy dados a juzgar, pero no ver la causa de la persona. No podemos entender todo el historial que hay atrás de una persona, aunque nos parezca una persona horrible, que no me gusta lo que está haciendo, que es un depravado, en fin, todos los epítetos que le queramos poner, pero no sabemos la historia que hay atrás de esa persona, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entender que quizá lo que estamos viendo es producto de algo que ocurrió hace mucho tiempo y ahora que tú lo acabas de poner, quizá el origen de esto está en el hogar, en los propios hogares, y quizá muchos hogares que se llaman cristianos, el fruto es lo que estamos viendo y nunca hemos ido a la raíz, sino nos hemos quedado con los síntomas sin ir a la raíz del asunto que es la relación familiar. Pablo, es importantísimo esto que nos estás compartiendo. Este material que tú has desarrollado está dirigido básicamente a los padres, o cómo es el material que tú lo estás poniendo a disposición de tanta gente que lo va a querer consultar, Pablo. Mire, el objetivo primero mío fue ayudar a los padres, porque yo recibía mensajes de cientos de padres de todo el mundo preguntándome con dramas de su propia familia, de sus hijos, y entonces por eso me puse a trabajar para armar todo este material de videos y texto para ayudar a los padres en el proceso, pero también está dirigido a profesionales de la salud mental, a psicólogos, a psiquiatras, porque ya sabemos, lamentablemente en el mundo académico, y yo provengo del mundo académico, hay ciertos temas en los cuales está prohibido hablar, cual es una gran contradicción. Y uno de esos temas es, no se puede hablar ni de la transexualidad ni de la homosexualidad. Y en cuanto un académico, un psicólogo, un psiquiatra, un especialista en neurobiología habla sobre el tema, llega la condena inmediata, lo piden que los expulsen de la universidad y demás. Hay un totalitarismo al respecto. Entonces, yo este material lo he hecho para ayudar a los padres, pero también para ayudar a psicólogos, para ayudar a psiquiatras a comprender esa realidad. Porque como usted decía, detrás de estas personas hay una historia. Y generalmente es una historia muy traumática, es una historia muchas veces muy triste, es una historia muy dolorosa. Recuerdo que en Argentina, en la ciudad de Gualeguaychú, fui a dar una conferencia el año pasado y como era una conferencia sobre el género, teoría del género, resulta que cayó lo que en Argentina se llama el colectivo transexual. Vinieron todos los transexuales del pueblo, eran unos poquitos hombres, pero estaban todos ahí los transexuales. Se notaban que no eran mujeres, se notaba que eran hombres. Y los organizadores me preguntaron, Pablo, le pedimos que se vayan porque ellos no querían tener problemas. Y digo, no, déjenlos porque especialmente es para ellos este tipo de conferencias. Y en esa conferencia, Pepe, yo comencé a hablar de los distintos tipos de transexualidad, cuáles son las causas que pueden llevar a una persona a la transexualidad. Y la gran sorpresa mía fue que al final estos hombres se pararon, aplaudieron junto con todos y después me vinieron a agradecer porque nunca nadie
les había explicado. Y uno de ellos me dijo, yo ahora entiendo mi vida. Y cuando uno conversa con ellos y le comienzan a contar su historia, los sufrimientos, el padecimiento, el rechazo, el abuso, es muy triste. Y esta persona en realidad lo que Ujú. están buscando es amor. Y entonces a los padres yo siempre les digo esto, con hijos homosexuales, hijas lesbianas, esta es una batalla del amor y el que ame más es el que va a ganar. O ustedes aman Mm. o el lobby LGBT usa de la palabra amor cuando en realidad están hablando de una experiencia, de un sentimiento. Ustedes amen a sus hijos y no importa si tarden 10, 15, 20 años, pero el amor siempre triunfa. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Cuando los padres Ujú. deciden realmente trabajar en sí mismos, porque eso es lo otro, no pretendan cambiar a Ujú. sus hijos. Si de suerte nos podemos tal vez cambiar a nosotros mismos, ¿qué vamos a poder cambiar a otra persona? Y Ujú. muchos me dicen, pero Ujú. Pablo, si yo reordeno mi vida, si realmente con mi esposo o con mi esposa comenzamos a vivir de una manera mejor, ordenada, centrada en Dios, centrada en el amor familiar, en establecer vínculos, en acompañar a mi hijo. Padres que me dicen, yo nunca realmente jugué con mi hijo, pero bueno, ahora que tú dices esto me doy cuenta. Muchos padres dicen eso, yo jamás me di cuenta y ahora que estoy mirando hacia atrás, haciendo un examen de conciencia, comienzan a salir muchas cosas. ¿Es posible sanar esas heridas? Sí es posible. El amor todo lo puede. Eso es impresionante también. Y recordemos que en definitiva, si es un vínculo con el padre, con la madre, lo que está ahí de fondo, el vínculo con Dios lo puede hacer todo. Porque muchos hombres que pasaron por la homosexualidad me dicen, mi padre murió, yo me sentí abandonado, pero cuando encontré mi relación con Dios como padre, eso logró Mm. realmente hacerme salir. En la Argentina, en la ciudad de Córdoba, me encontré con un ex transexual que su experiencia de sanación fue por la noción de Dios como padre, porque ese era un hombre que había sido rechazado de niño por su padre. Y él había caído en la transexualidad porque era esa vergüenza de ser hombre que le había impuesto su padre. Y fue con esa noción de decir, Dios me quiere y me acepta como soy, que a él fue el clic que necesitaba él psicológicamente para realmente poder superar esto que debemos llamarlo un trastorno realmente, pero es un trastorno que estas personas no lo eligen. Nadie elige ser homosexual, nadie elige ser lesbiana, nadie elige ser transexual. Esa es la otra mentira del lobby LGBT que dicen que respetan nuestra elección. No, si ninguno de ustedes eligió eso. Y es por eso que estas personas pasan por un proceso muy duro antes de salir a la luz y proclamarse, por ejemplo, homosexuales o lesbianas o transexuales. Es un proceso de Ujú. muchos años, de mucha vergüenza, de mucho dolor, de mucho cuestionarse, muchas veces incluso de mucho odio a Dios porque piensan que Dios los hizo así. Piensan que Dios los hizo Mm. así y lo ven como un castigo de Dios. Por eso también ese odio muchas veces a Dios, ese odio a Jesucristo, porque Jesucristo es una imagen del hombre verdadero, ¿no? Y cuando uno Ujú. como hombre no alcanza esa plenitud, uno puede tomar dos opciones. O lo elige a Jesucristo como el modelo, como el héroe verdadero de lo que significa ser hombre, o le hace la guerra. Esa es. Y ahí yo Así es. realmente entiendo lo que dice nuestro Señor. O están contra mí o están conmigo, ¿no? No hay medio camino con Correcto. Jesucristo. ¿Se lo sigue o no se lo sigue? Correcto, Pablo. Mira, Pablo, me quedan unos pocos, menos de un minuto. ¿Quisieras volver a darnos las direcciones donde la gente puede recurrir a este material valiosísimo que nos has presentado en este día, Pablo? Página web es www.pablomunoziturrieta.com y si no también en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo, te estamos agradecidísimos por esta luz que has abierto para muchas personas sobre este tema que para muchas gentes es tabú. Esto no se habla, pero hoy se ha hablado aquí en EWTN, que es el esplendor de la verdad. Y creo además que has hecho un gran favor porque tú sabes que hay dos tipos de medicina. Hay la medicina ya, digamos, curativa, la que ya va a cuando hay ya la enfermedad, pero hay otra medicina que es la preventiva. Y yo creo que esto que tú nos has hablado puede servir a muchos padres y madres para prevenir y están a tiempo todavía de que no vaya a haber estos desórdenes en los hijos. Y tú has puesto la palabra clave, amor. Amor, amor a esas criaturas que Dios nos ha dado. Amor, pero el amor en la relación, no solamente en un regalito o en darle tal cosa, sino el amor en las relaciones, Pablo. Así que creo que esto puede ayudar a muchísimos padres a entender. Pablo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga
Vamos a mantenernos en contacto contigo porque creo que tenemos mucho que hablar en otra futura entrevista. Que Dios te bendiga, Pablo, que Dios te proteja. Y a ustedes, mi familia, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana volveremos para seguir, ¿qué? Haciendo que nuestra fe se haga vida. Hasta la próxima semana.